El día de hoy vamos a iniciar con el último módulo del curso de Secretariado Administrativo, el módulo número 4. En este módulo nos vamos a encontrar con algunos ejercicios que están basados en plantillas. ¿Qué quiere decir? Una plantilla es un archivo que ya está previamente armado y el cual únicamente realizamos modificaciones. Es una forma más rápida de poder trabajar. En vez de nosotros diseñar totalmente de cero un documento, por ejemplo, una presentación de PowerPoint, podemos descargar una plantilla con el tema. Una vez que la abrimos, modificamos y colocamos la información que nosotros requerimos. En este caso tenemos, por ejemplo, un flyer, el cual es armado en el programa Publisher. En vez de armar un documento totalmente de cero, hacemos uso de las plantillas que ya vienen por defecto. Y una vez que está abierto, hacemos las modificaciones. Así como encontramos flyers dentro de Publisher, dentro de Microsoft Word vamos a tener un planificador de eventos, donde va a estar el archivo totalmente armado y solamente debemos hacer modificaciones. Hasta acá son solamente plantillas, textos, un repaso de memorándum dentro de Word, cómo diseñar en este caso es una diapositiva de PowerPoint, donde nos encontramos con en cada diapositiva un diseño, souvenirs, también es una plantilla de Publisher, un diploma. Y recién acá, en este punto, nos encontramos con un tema nuevo dentro de Excel, que es la función contar.si.conjunto. Primero nos hace un repaso sobre las funciones condicionales, contar.si y sumar.si. Y luego nos da una definición de la función contar.si.conjunto. Acá tenemos sumar.si y después sumar.si.conjunto. Luego de los ejemplos, tenemos los ejercicios. Y a continuación tenemos ejercicios con las funciones contar.si y sumar.si. El objetivo de colocar un ejercicio para trabajar con contar.si.conjunto y después repetir otro ejercicio usando solamente la función contar.si es para que el alumno vea la diferencia entre una función y la otra. Porque muchas veces luego se confunden y no saben si tienen que usar contar.si o contar.si.conjunto. Luego de ver este ejercicio de Excel, acá por ejemplo tenemos una página que nos permite editar fotos de manera online. En este caso a mí este ejercicio no es obligatorio, pueden leerlo si gustan, pero no aporta grandes cosas. Lo mismo después, hay otro ejercicio para descargar música también. Este no lo veo demasiado útil. El mapa conceptual online, este sí está muy bueno para poder realizar la actividad. Lo único que la página ya no es la misma, tiene una ligera modificación. Luego del mapa conceptual tenemos un tema nuevo, uno solito dentro de lo que es Word, que es trabajar con índices. Sería crear, vamos a ir en la parte superior, nosotros en cada PDF tenemos un índice. Entonces, con Word vamos a ver cómo crear este índice. Es realmente muy cortito y muy simple. Y luego de eso, ya vienen los integradores. Y tenemos muchos ejercicios con Publisher, muchos ejercicios con Word, presentaciones con PowerPoint que son realmente extensas. Entonces, en sí, este módulo es como un repaso, pero es demasiado repaso y ejercicios muy similares unos con otros. Por ejemplo, acá tenemos textos, imágenes, está bien. Uno podemos hacer como repaso, pero capaz que no vamos a hacer todos. Lo mismo en el caso de Publisher, tenemos un montón de presentaciones, pero no vamos a hacerlas todas. ¿Sí? Pues sería una pérdida de tiempo. Entonces, como el módulo 4 en sí, este PDF no aporta muchos temas nuevos, para eso tenemos el complemento. Y acá sí es donde vemos contenido que nos va a enriquecer muchísimo más, porque tenemos cómo crear un organigrama en Word, tenemos un repaso de funciones condicionales en Excel con función del si, y después un tema súper importante que faltó en el manual,
que son los filtros y las tablas dinámicas en Excel, que son temas que no pueden faltar en un curso de Excel. Son temas obligatorios. Además, al final de todo, también vamos a tener la función buscar dentro de Excel. Tenemos también subtotales. Y más abajo tenemos también un tema nuevo dentro de Access, que son las consultas de acción y las macros. Entonces, lo que yo recomendaría es, vamos a iniciar directamente con el complemento. Y después iremos haciendo algunos ejercicios que se encuentran acá. Como por ejemplo, la función de Excel, contar puntos si punto conjunto, el mapa conceptual, esta página, y los índices. Eso es lo único que más o menos que haremos de sí o sí de este manual. El resto son actividades muy cortitas. Así que vamos a comenzar con la práctica número 1, que es el diseño de un organigrama dentro de Word. Vamos a abrir Word. Y lo que vamos a hacer primero es cambiar la posición de la hoja. En este caso está en vertical, así que vamos a ir a disposición o configuración de página y cambiamos lo que es la orientación de nuestra hoja a horizontal. Así tenemos más espacio. Y queda el diseño como se encuentra acá. Esto lo voy a alejar un poquito, porque primero me interesa armar el diseño y después cargaremos la información dentro. Toda la información que corresponde. Así que lo que vamos a hacer es, me voy a insertar, Smart Art, busco la opción de jerarquía, me voy a la primera opción que es un organigrama. Jerarquía puede estar un poquito más arriba o más abajo, dependiendo de nuestra versión de Office. Y pongo aceptar. Por defecto, Word nos inserta este diseño, me voy a alejar un poquito desde acá con el menos, el cual contiene una figura que es la principal, que sería el director. Después tenemos un asistente, que no tiene conexión directa con el resto. Y luego tenemos acá una coordinadora. Acá tengo 3 figuras, y si yo miro el diseño voy a necesitar solamente una. Así que voy a hacer un clic en una figura y lo voy a suprimir. Y suprimir, y me quedo solamente con este. Hasta acá ya más o menos tenemos la primera parte. De esta figura, que sería la coordinadora, se destacan 3 partes. Así que para crear las 3 figuras hacemos clic derecho, voy a ir a agregar forma y voy a colocar agregar forma debajo. Y ahí vemos cómo se agrega. Creo que se me giró la hoja, a ver. Ah, no, está bien, me había parecido. Y vuelvo nuevamente. Hago un clic primero, clic izquierdo para activarlo, clic derecho, agregar forma debajo. Un clic para activarlo, clic derecho, agregar forma debajo. Ahora, la figura que es la coordinadora, voy a hacerle un clic y le voy a cambiar el diseño, porque yo no quiero que estén listados uno debajo del otro. Quiero que estén como está acá, uno al lado del otro. Así que, así como está mi Smart Art seleccionado, me voy a diseño de Smart Art y en la sección de diseño, que lo vamos a tener justo acá, desplegamos y colocamos estándar. De esa manera las figuras se colocan una al lado de la otra. Ahora tengo que tener en cuenta lo siguiente. De cada una de estas se despliegan 3 figuras. Área inglés, 3 figuras. Área computación, 3 figuras. Área portugués, 3 figuras. Por lo tanto, esto lo voy a maximizar. Me voy a acercar. Voy a hacer un clic aquí dentro. Clic derecho, agregar forma debajo. Un clic para marcar, para activarlo. Derecho, agregar forma debajo. Un clic, agrego forma debajo. Y repito lo mismo para las otras piezas. No se olviden siempre de activar la que se encuentra en la parte de arriba. Si por algún motivo este diseño no queda igual,
Recuerden que este sería el padre de las figuras que están abajo. Así como está seleccionado, yo tengo que ir a diseño y modificarlo según como yo lo requiera. Fíjense que depende del diseño que seleccionemos, va cambiando la posición. Una vez que ya está armado, voy a hacer un clic para seleccionar todo y voy a cambiarle el tamaño. Vamos a cambiarle un poquito el estilo también, para que tenga una apariencia similar a la que se encuentra acá. Fíjense que está como en 3D, así que vamos a buscar desde diseño de SmartArt, desplegamos la lista de estilos y acá encontramos escena de bloques. Vamos a cambiar los colores y acá elegimos un tono de color. No tiene que ser exactamente igual al que se encuentra acá, puede ser uno totalmente distinto. En este caso voy a elegir este diseño. Si yo quisiera cambiarle los colores, lo que tendría que hacer es un clic dentro de la figura y tendría que ir uno por uno cambiándole los colorcitos. Me voy a formato, relleno y ahí le cambio el color. Depende de cómo quiera que aparezca. Y después cargamos la información dentro. Hacemos un clic y empezamos a cargar los datos. Si por algún motivo, por ejemplo, nos aparece demasiado pequeño y quisiéramos trabajar más cómodamente para cargar la información, fíjense que mientras el Smart Art está seleccionado, tenemos una pequeña flechita acá en el costado. Al hacerle un clic se despliega lo que sería la información del texto. Y desde acá también podemos escribirlo, si nos resulta más cómodo que escribirlo acá. Podemos ir a este panel y colocar la información. Acá tengan cuidado, si yo aprieto Enter voy a estar generando una figura nueva. Marcamos la figura, fíjense que se marque todo el bloque y suprimir, en caso de que se haya generado una por accidente. Incluso también podemos hacer un clic y escribir. A medida que vamos escribiendo podemos visualizarlo acá de manera correcta. Esto lo cierro, hago un clic afuera y tenemos nuestra figura. Si yo esto lo quiero desplazar, es como si fuese un objeto, una imagen. Tengo que ir hasta la sección de formato y desde acá vamos a modificarlo. Vamos acá en organizar, ajustar texto y ponemos delante del texto. Y ahora podemos desplazarlo sin ningún inconveniente. Vamos a colocarle un borde a la hoja. Voy a ir a diseño,
bordes de página. Recuerden que si no tienen la pestaña diseño, desde inicio en la sección de bordes y sombreado pueden acceder también al panel de borde de página. Y de la lista desplegable buscamos un borde. Puede ser un borde cualquiera, si no encuentran el que está en el PDF, le pueden poner otro distinto, no hay problema. Ahí ya tenemos nuestro borde. Y después acá insertamos como imagen el logo. Continuamos y vamos a tener un ejercicio que es validación de celdas, donde en una planilla en Excel debemos diseñar este formato. Vamos a ir a Excel. Si bien este es un repaso con función del sí, vamos a ir haciéndolo, lo vamos a hacer juntos. Vamos a colocar primero datos, empleados, porque el diseño a veces puede ser un poco complejo. Bien, acá. Datos del empleado, voy a seleccionar estas celdas y lo voy a combinar. Y ya le voy a colocar a las celdas este color para no confundirnos. Voy a colocar negrita y voy a dejarle los bordes. A continuación, acá me dice devengado. Y tenemos por un lado horas extras y está dividido en dos partes. ¿Qué quiere decir? Que acá, en este caso, por un lado voy a tener horas extras y esta celda va a estar dividida en dos partes. Vamos a hacer un poco más colores y lo voy a hacer más clarito. Estaría. Entonces, acá voy a tener lo siguiente. Horas extras me va a estar ocupando el espacio de dos columnas, así que lo voy a estar combinando. Esta columna va a ser un poco más angosta, así que lo voy a hacer más chiquitito. Y acá ya lo tenemos. De este lado colocaríamos el valor, o sea, la cantidad de horas extras, y acá cuánto le vamos a estar pagando por esas horas extras que trabajó. Voy a copiar el formato. Voy a copiar acá, vamos a colocarle color y lo siguiente para las otras celdas. Después tengo el premio. Y acá también voy a tener esposa. Y va a estar ocupando dos columnas, dos celditas. Combinamos y lo achicamos. Acá le colocaríamos sí o no, para indicar si tiene o no esposa. Con hijos ocurre lo mismo. La primera columna va a ser más angosta, para donde vamos a estar indicando la cantidad de hijos que tienen. Y estas dos columnas van a estar combinadas. Y acá tenemos total devengado. Selecciono todo esto completo, lo combinamos. Y lo rellenamos. Y también le asigno un poquito de borde. Después vamos a añadirle el formato para que quede la información uno debajo del otro. Acá abajo tengo los totales, después los voy a agregar. Y a continuación me quedan las deducciones. Así que me voy a desplazar un poquitito más.
Y acá voy a comenzar. Vamos a colocarle ya un color. Y acá tenemos obra social, ocupando dos columnas nuevamente. Así que marco estas dos y las voy a combinar. Jubilación. También combinamos. Sindicato. Combinamos. Y luego tenemos total deducciones. Y para finalizar, salario neto. Marco todo el título hasta total de deducciones. Y después el salario neto, otro color distinto. Bien, ahora voy a seleccionar la fila número 2 para que me marque todo completo y así como está voy a cambiarle el ajuste. De esta manera, todo lo que tenga un texto bastante largo pasa la información hacia el renglón inferior. Si alguno quedó medio raro, por ejemplo presentismo quedó la O un poco extraña, lo corremos. Y acá voy a seleccionar los centros, obra social, jubilación, acá lo mismo, deducciones. Y acá los bordes. Vamos a tener más o menos un total de 10 filas, así que sería desde el 12 hasta acá. Colocamos los bordes. Y después tenemos los totales. Y acá ya tenemos nuestra planilla lista y armada. El diseño puede variar. Los colores pueden ser distintos, no hay ningún problema. Bien, ahora, una vez que ya lo tenemos diseñado, vamos a comenzar con el enunciado y lo que nos va a estar pidiendo. Me va diciendo, salario bruto es el salario que gana el trabajador según el contrato. Número de días, cantidad de días que trabajó según el registro. Salario neto, me dice cómo voy a obtener el salario neto, que es restando el total de vengado menos el total de deducciones. Después los totales, total de vengado es la suma de las horas extras, más presentismo, más premio, más esposa, más hijos. Que sería acá el total de vengado. Y después el total de deducciones es la suma de los aportes. Acá me va indicando el valor de cada una de las categorías. Tenemos 3 categorías. Acá es donde cargaríamos las categorías, que son A, B y C, y estos son los valores. Una recomendación es tener una tabla auxiliar con toda esta información. Fíjense cómo acá tenemos los valores de la obra social con sus porcentajes, y acá también. Entonces vamos a crearnos una tabla auxiliar. Esta tabla auxiliar va a tener 2 propósitos. Primero, nos van a ayudar, va a ser una manera de ver los datos sin tener que ir constantemente al PDF.
Por otro lado, nos van a servir estos datos como referencia para cargar el salario bruto. Y si el día de mañana actualizamos esta información, que automáticamente el salario bruto de esta columna se vaya actualizando también. Y además nos va a servir para hacer la validación de datos, que tenemos que ver cómo se hace. Así que vamos por partes. Tenemos A, B y C, que estos serían, vamos a ponerle valor por categoría. Y luego el monto. No se olviden, no coloquen ni los puntos, las comas solamente si tenemos un valor en los decimales. Si está en 000, no hace falta colocar la coma. Una vez que colocamos los valores, le asignamos el formato monetario correspondiente. Y ahí recién Excel le va a dar el formato. Después tenemos valor por hora extra. Después tenemos presentismo. Y acá nos dice, depende de los días trabajados. Si asistió 20 días o más, tendrá un presentismo del 12% sobre el salario. Entonces acá también vamos a hacer presentismo. Y este lo voy a colocar de este lado. El presentismo va a ser el 12%. Luego tenemos el premio. Y acá tenemos varias condiciones. Así que vamos a colocar acá. Premio. Entre 2 y 5 va a ser el 2% del salario. Entre 5 y 8, entre 8 y 10 y más de 10. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a colocar. Voy a comenzar desde el valor más alto. Ponemos más 10 años. Podemos escribir antigüedad. Yo lo voy a dejar así. Más 10 años. 12%. Más 8 años. Voy a comenzar. Recuerden que es el valor. Voy a tomar este de acá. Más 8 años. 8%. Más 5 años. 5%. Acá voy a agregar años. Y luego más 2 años. 2% del salario. Después tenemos las asignaciones. Por esposa, al estar casado, me da una asignación de 1.200. Entonces vamos a colocar por esposa 1.200. Voy a colocarlo de este lado. Y después, depende de la cantidad de hijos, también va a tener una asignación. En el caso de los hijos, me dice que si tiene 7 o más, o sea, si es mayor o igual a 7, va a ser 2.000. Pasemos ahora a las obras sociales, jubilación y sindicato.
Vamos dándole un poquito de formato. Y después, en caso que tenga sindicato, un 4.5%. Muy bien. Ahora no se olviden siempre de ir guardando. Vamos a ponerle como nombre, acá nos dice, nómina salarial. Y lo guardamos. Bien, ahora cargamos los datos tanto de DNI, apellido y nombre con valores inventados, al igual que la fecha de ingreso. En este caso debemos colocar la fecha en que esta persona ingresó a la empresa, ya que gracias a esta fecha luego vamos a estar calculando la antigüedad. Así que vamos a colocar algunas fechas. Una vez que terminamos de cargar las fechas, vamos a ver cómo resolver la sección de antigüedad. La antigüedad la vamos a calcular teniendo en cuenta el siguiente dato, que es el año. Según la fecha actual, tenemos que sacar la diferencia. Para poder sacar una diferencia entre una fecha y otra, vamos a hacer uso de la función si_fecha. Escribimos la palabra si_fecha todo juntito, sin ningún tipo de espacio. Voy a hacer un poquito de zoom para que se vea mejor. Y acá voy a colocar si_fecha. Entonces podemos ver acá cómo se escribe todo juntito. Abrimos un paréntesis y no me da ninguna ayuda, o sea, no me dice los parámetros que necesito, pero son un total de 3 parámetros, donde voy a tener una fecha más vieja, o sea, una fecha anterior, que sería la fecha de ingreso. Punto y coma. A continuación debo colocar la segunda fecha con la cual quiero compararla. La primera va a ser una fecha menor y la segunda va a ser una fecha más grande. En este caso, yo quiero colocar la fecha del día de hoy. Así que vamos a hacer uso de la función hoy para que me establezca la fecha actual. No se olviden que esta función tiene sus propios paréntesis, así que abrimos y cerramos los paréntesis. Punto y coma. El último parámetro le vamos a indicar cómo quiero que Excel me calcule esa diferencia. Si quiero que me haga una diferencia, un cálculo entre la cantidad de días, entre la cantidad de meses o entre la cantidad de años. Para poder indicarlo, lo hacemos lo siguiente. Si queremos en días, colocamos la D, entre comillas. Si queremos los meses, colocamos la M, también entre comillas. Y si quiero los años, que es el que vamos a utilizar ahora, colocamos la Y. ¿Por qué la Y y no la A? Porque las funciones de Excel están en inglés. Entonces yo debo especificar, en el caso de las fechas, years, años. Cierro el paréntesis y aprieto Enter. Y según la fecha del día de hoy, como estamos en el 2021, tenemos una diferencia de 6 años, en este caso. Depende de la fecha del sistema. Si yo, por ejemplo, tengo en mi computadora otra fecha distinta, va a estar variando la antigüedad. Y luego hacemos autollenado. A continuación, vamos a cargar la columna de categoría. En este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar validación de celdas para que no me permita ingresar otras letras que no sean estas que se encuentran acá. Excel por defecto, en una celda podemos ingresar textos, fechas, números, funciones, fórmulas, pero nosotros podemos indicarle qué es lo que quiero que me cargue, qué es lo que quiero que me permita ingresar. Voy a seleccionar todas las celdas porque quiero que todas tengan la misma validación.
y me voy a ir hasta Datos, y desde Herramienta de datos tenemos este icono que es para la validación de datos. Acá me dice que permite cualquier tipo de valor. Hacemos un clic y le vamos a decir que la información para cargar estas celdas la vamos a sacar de una lista desplegable. Hacemos clic en lista y acá en origen me dice, bueno, ¿de dónde vas a sacar esos datos? Hago un clic acá y selecciono estas celdas que se encuentran ahí. Vuelvo nuevamente y pongo aceptar. Si hacemos un clic en cada una de las celdas, vemos que aparece como una flechita al costado. Al momento de hacer un clic es una lista desplegable donde yo puedo seleccionar la información. Si por algún motivo pongo otra cosa distinta, por ejemplo la G, al presionar Enter me aparece un cartel. Me dice que este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Ese cartel que me muestra Excel por defecto, puedo cambiarlo. Voy a seleccionar nuevamente todo, vuelvo a Datos, Validación de datos, y acá tenemos dos pestañas más, Mensaje de entrada y Mensaje de error. El mensaje de error es el que nos apareció recién. Voy a colocarle como título Error. Y en mensaje le voy a decir, solo se permiten categorías, se permiten las categorías A, B y C. Y pongo aceptar. Por lo tanto, cuando yo cargue otra letra distinta, me va a aparecer, solo se permiten las categorías A, B y C. Y ahí ya restringimos y además el usuario sabe qué error está cometiendo, porque pusimos otro valor distinto de A, B y C. Por ese motivo es que sale el cartelito de error. Entonces, siempre que usemos validación de datos, es una recomendación cambiar el cartel de error para que el usuario sepa por qué es que le aparece. Esta opción de generar una lista, desde acá, donde dice permitir, que elegimos lista, en la sección de origen seleccionamos las celdas. ¿Qué ocurre si yo no hubiera tenido estas celdas creadas? Igualmente, yo podría hacer una lista. Voy a hacerlo como ejemplo acá. Supongamos que yo quiero una lista de nombres, una lista de 3 nombres. Entonces voy a colocar acá, selecciono. Vamos a validación de datos. Elijo la opción de lista para que sea la listita desplegable. Y acá en origen colocamos los nombres separados por punto y coma. Punto y coma. Punto y coma. Y acá voy a poner aceptar. Por lo tanto, acá en cada celda yo voy a poder seleccionar estos datos. Y si pongo un nombre cualquiera, me aparece el cartel de error. Y siempre tenemos que tener en cuenta que si quiero modificar el cartel de error y quiero que afecte a todas las celdas, seleccionamos todas las celdas nuevamente, nos vamos a validación de datos y modificamos el mensaje de error. Si yo quiero eliminar una validación de datos, voy acá, voy a validación de datos y elijo la opción borrar todos. Aceptamos y ahí eliminamos la validación y yo puedo volver a cargar cualquier tipo de dato. Acá en este caso vamos a ir completando con cada una de las categorías. Vamos a resolver la columna del salario bruto, que lo vamos a completar según la categoría. Tenemos, si es categoría A, le corresponde 12.500. Si es categoría B, va a ser 8.500. Y si es categoría C, va a ser 6.000. Entonces tenemos 3 condiciones. Por lo tanto, vamos a tener que usar la función del si compleja. Comenzamos. Voy a colocar el si. Selecciono la celda de la categoría
Y como en la columna tengo textos, ¿qué operador lógico utilizamos? Utilizamos siempre el igual. Y vamos a preguntar si es igual a la categoría. No importa si acá está escrito B, yo voy a arrancar desde la A. Y preguntando A, B y C. Si esta celda contiene la letra A, entonces acá no voy a escribir el número, voy a ir acá y voy a seleccionar esta celda. Porque yo tengo que pensar que esta planilla se puede ir actualizando. Entonces este valor también puede ir cambiando. Yo quiero que se actualice también mi columna. Como es una celda que está en una tabla auxiliar fuera de la tabla principal, o sea, es una tablita externa, esta celda hay que bloquearla. Usamos F4 y ahí la bloqueamos. Abro otro sí nuevamente, siempre tomo la misma celda y pregunto ahora si es categoría B. Si resulta que es categoría B, entonces va a ser 8500 y lo mismo bloqueamos. Preguntamos por el último si es categoría C y le decimos 6000. Una vez que ya tenemos todo, cierro el paréntesis. En este caso no hace falta colocar valor falso 0, porque en ningún momento voy a tener una letra distinta de A, B o C. Siempre va a ser estas mismas. Entonces no hay margen de error. Y ahí lo cerramos. Igualmente, por precaución, si uno quiere, puede colocar el 0. Caso contrario, que no sea ni A, ni B, ni C, 0. Entonces acá tenemos 8000. Hacemos autollenado y ahí comprobamos los valores. Si yo, por ejemplo, elijo de esta lista y cambio, por ejemplo, cambio la categoría A, ahí se actualiza. Y si cambio la categoría C, también se actualiza. Y si yo, por ejemplo, voy y actualizo estos valores, en vez de 12.500, vamos a hacer una actualización, vamos a ponerle 15.000. Y vemos cómo se va modificando dentro de esta columna. En vez de 8.500, vamos a poner 10.000. Y en vez de 6.000, 8.500. Por eso es importante trabajar con tablas auxiliares y tomarlas como referencia, los valores. Cuando actualizamos acá, se actualiza la columna principal. Voy a volver para atrás. Ahí está. Si bien lo que es formato, todo lo que es diseño se hace al final, yo lo voy a hacer ahora. ¿Sí? Así yo sé que esto que está acá es dinero. El número de días no me especifica una cantidad de días. Voy a colocarlo un poquito más acá. Valor por hora extra. Lo que sí me da una referencia es en la parte del presentismo, que acá yo no lo aclaré, que nos dice que el presentismo depende de los días trabajados. Si son 20 días o más, yo voy a colocarla acá, voy a volver a correr. Entonces, si son 20 días o más, le va a corresponder un 12%, siempre teniendo en cuenta el salario bruto. Entonces, el número de días no tengo una función, una fórmula, porque si yo, por ejemplo, utilizo la función si fecha para calcular hace cuántos días que está trabajando en la empresa, tampoco me va a dar números demasiado grandes. Más que nada porque no tengo ninguna fecha dentro de este año y dentro de este mes. Entonces, en el caso de los números de días, lo vamos a cargar nosotros manualmente. Y vamos a asegurarnos de cargar valores menores a 20 días y valores mayores a 20 días, todos mezclados. Bien. En este caso, lo mismo, la cantidad de horas trabajadas. No tengo un margen de horas. Así que acá voy a colocar también una X cantidad de horas trabajadas. Son horas extras.
Y acá vamos a hacerle el cálculo. Me dice valor por hora extra 90. Así que acá hacemos la formulita. Este es el valor y lo multiplicamos por la cantidad de horas extras. Y también tomamos como referencia la celda y la bloqueamos. Después el presentismo se tiene en cuenta según los días que se encuentran acá. Si estos días son mayores o iguales a 20, va a ser un 12%. Caso contrario, no le vamos a dar nada. Así que vamos a usar la función del sí, pero vamos a hacer uso de la función del sí simple, porque va a ser, si se cumple la condición, le calculamos el 12% del salario bruto. Caso contrario, 0. Y no tenemos muchas condiciones, como en el caso del premio. Por lo tanto, vamos a decirle, si la cantidad de días es mayor o igual a 20, entonces, punto y coma, al salario bruto le calculamos el 12% y bloqueamos la celda. Caso contrario, nada, le colocamos 0. Por ejemplo, acá no es mayor a 20, entonces está bien que me dé 0, porque son 15. Son 15 días nada más. Y acá tenemos si es mayor a 20, ahí me está dando el 12%. El premio depende de la antigüedad que tiene la persona en la empresa. Si es mayor a 10 años, mayor a 8, mayor a 5, mayor a 2. Así que, en este caso, como son varias condiciones, función del sí compleja. Si la antigüedad es mayor a 10, la palabra años no la colocamos. Si es mayor a 10, entonces al salario bruto le va a corresponder un 12%. Y bloqueamos. Punto y coma. Si, nuevamente la misma celda, si la antigüedad es mayor a 8, entonces salario bruto por el 8%. Voy a continuar un chiquitín más acá al costadito. Punto y coma. Si la antigüedad es mayor a 5, entonces al salario bruto le va a corresponder un 5%. Bloqueamos otra vez y la última. Si la antigüedad es mayor a 2, al salario bruto le corresponde el 2%. ¿Qué ocurre si solamente tengo un año que hace que estoy trabajando en la empresa? Entonces no voy a tener ningún tipo de premio. Valor falso, 0. Y cerramos, tenemos 1, 2, 3, 4 condiciones, así que serán 4 paréntesis al final de todo. Y Enter. Y hacemos autollenado. Fíjense que en algunos dio 0, porque hace un año recién que está en la empresa. Acá vamos a poner si tiene esposa o no. Entonces vamos a colocarle sí, no. Y acá tenemos, mediante la función del sí, vamos a preguntar si tiene esposa, le va a corresponder 1200. Caso contrario, no le va a corresponder nada. Por lo tanto, vamos a preguntar si en esta celda está escrita la palabra sí. Tenemos que colocarlo entre comillas porque es un texto. Por lo tanto, va a ser 1200. ¿Qué pasa si no está casado? 0. Acá vamos a colocar la cantidad de hijos. Podemos colocar 0 en caso que no tenga hijos. Y en este caso, tengo que usar función del sí, porque si tiene más de 7 hijos, le va a corresponder 2000. Y vamos a ver, que me olvidé de cargar este dato, si no son 600 cada uno. Entonces acá, antes de continuar,
le voy a colocar lo siguiente. Si es mayor e igual a 1, entonces le va a corresponder 600. Acá vamos a hacer función del sí y preguntamos si la cantidad de hijos es mayor e igual a 7, entonces le va a corresponder 2000 y bloqueamos. Caso contrario, le decimos, caso contrario que tenga menos de 7 hijos, va a ser la cantidad de hijos por 600. Acá ni siquiera hace falta abrir otro sí para preguntar si es mayor o igual a 1, porque todos los valores que multipliquemos por 0 van a dar como resultado 0. Recién cuando encuentre un valor, ahí es donde va a ser la multiplicación. Esto es dinero, así que va a tener formato moneda. El total devengado es la suma de estos valores. Entonces, voy a usar la fórmula, las horas extras, más el presentismo, más el premio, más la esposa, más los hijos. Podemos hacerlo con fórmula, seleccionando una por una, o usando la función. Vamos a suma, hacemos un clic y con la tecla control, por ejemplo, estos los puedo seleccionar juntitos porque están correlativos. Estos no, tengo que ir con la tecla control y haciendo un clic en cada uno para que queden ahí seleccionados. Y ahora sí puedo hacer el autollenado. Ahora, para poder completar las deducciones, vamos a hacer lo mismo que habíamos realizado para la columna de categoría, validación de datos. Porque las obras sociales vamos a sacar la información que se encuentra acá. Así que primero seleccionamos la columna y vamos a datos, validación de datos, y en la sección de configuración le indicamos que vamos a crear una lista. Y el origen de datos va a ser este. Y después en mensaje de error tenemos que recordar de indicarle que solamente se pueden colocar las obras sociales y le especificamos OSDE, OSECAC, FEMEVA y OTA. Y después vamos seleccionándolos para cargarlos. Y después lo mismo con jubilación. Y también el mensaje de error. En el caso del sindicato es sí o no, así que lo completamos directamente sí, como habíamos hecho el de esposas. Ahí lo tenemos. Acá, para que no quede tan amontonado, se podría hacer una pequeña separación. Podríamos insertar una columna. A esta columna le voy a sacar el formato. Voy a ir a inicio. Y desde el borrador le voy a decir borrar todo. Y lo voy a achicar un poquitito. Y así no queda demasiado pegada la información. Y acá lo mismo. Hacia ahí un pequeño corte. Ahora acá tenemos que tener en cuenta si la obra social es OSDE, va a ser un 25% de la celda del salario bruto, siempre calculándolo sobre esta celdita. Y acá tenemos una función del sí con varias condiciones. Entonces decimos que si esta celda es igual a OSDE, entonces va a ser el 25% por el salario bruto.
punto y coma. El orden es indistinto, yo puedo seleccionar el salario bruto y después el porcentaje, es como la suma, no hay ningún problema. Donde sí tenemos que preocuparnos por el orden es cuando estamos realizando las fórmulas de resta y de división. Ahí hay que tener siempre precaución. Entonces, si esto es OSECAC, acá también podríamos, en vez de escribir nosotros el nombre de la obra social, podríamos seleccionar estas celdas. Vamos a hacerlo así. Entonces, si es OSDE, y marco la celda de OSDE directamente, no escribo nada. Entonces, si es OSDE, va a ser el 25% multiplicado el salario bruto. Punto y coma. Vuelvo otra vez. Si esta celda es igual a esta obra social de acá abajo, bloqueamos, entonces, punto y coma, le corresponde el 22%. Y bloqueamos. Y lo multiplicamos por la celda G3. Lo voy a escribir. Ahora ponemos si esta celda y continuamos. Es igual a esta otra. Entonces, le corresponde el 23%, bloqueamos, por G3. Y el último, si esta celda es igual a esta otra, entonces esto multiplicado G3. Caso contrario, le ponemos un 0, por las dudas. Y cerramos los paréntesis, que son un total de 4. Y hacemos el autollenado. Repetimos lo mismo para lo que es jubilación. Si esta celda contiene esta información, bloqueamos, entonces va a ser el 12% por G3, que es donde tenemos, recordemos que acá tenemos el salario bruto. Si esta celda es igual a este contenido, entonces este porcentaje por G3. Fíjense que siempre es lo mismo. Y por último, si esta celda es igual a esta otra, entonces el porcentaje por G3. Caso contrario, 0. Y también tenemos 4 condiciones, por lo tanto, 4 paréntesis. Y acá el sindicato es sencillito, porque si no está asociado a ningún sindicato, no le va a corresponder abonar un 4.5%. Si esto es igual a así, entonces tiene que abonar el 4% del salario bruto. Caso contrario, no le vamos a estar descontando nada. El total de deducciones es la suma de estos 3 datos. Pueden usar fórmula o podemos usar la función suma. Al final de todo, el salario neto, me voy a alejar para poder visualizar mejor toda la celda. El salario neto sería el salario bruto más el total de vengado, que son las asignaciones, los premios, menos las deducciones, todo lo que me van a estar descontando. Y acá ya tenemos cuánto sería el resultado final. Siempre recuerden que cuando aparece este numeral, significa que el número que está acá es demasiado grande, entonces debemos estirarlo. Y ahí entra correctamente. Y por último, los totales, que es solamente una suma. Me posiciono en la celda y hacemos la suma.
Ahí estaría. Y este ejercicio ya quedó terminado. Como este ejercicio es bastante extenso y puede que tengan que ver el video un par de veces para poder resolverlo, los filtros lo voy a dejar para el próximo video, para la próxima clase. Así vemos en la misma clase filtros, tablas dinámicas y subtotales. Nos vemos en la próxima clase. Cualquier duda que tengan me pueden ir consultando.